Un saludo a todos. Estamos avanzando hacia el módulo número 4, que se denomina Elementos de la didáctica, objetivos y contenidos en esta especialización en didáctica universitaria. Un gusto, un placer estar de nuevo con ustedes, con este gran grupo que se está formando para lo que es la docencia universitaria en la Universidad Privada del Guairá. Hoy vamos a estar arrancando con este nuevo módulo y consta de 2 unidades. Hoy vamos a revisar la primera unidad, una parte de la primera unidad, que es la planificación de las actividades de la docencia y más específicamente lo que hace a la planificación propiamente dicho. Vamos a revisar algunos conceptos, su importancia, factores que hacen que sea funcional esta planificación y los supuestos que subyacen en todo aspecto de planificación. Soy la doctora Sonia Rodas, ya estuve con ustedes en un módulo anterior, así que hoy estamos dándole continuidad a ese módulo y vamos a trabajar sobre aspectos que hacen a la didáctica, específicamente objetivos y contenidos, pero dentro de un ambiente o de una acción de planificación. Bien, en esta clase número 1, entonces vamos a abordar lo que es la planificación. Entonces les traigo aquí un mensaje de Paulo Freire, que nos plantea que el enseñar no es transferir conocimientos, sino es crear las posibilidades para su propia construcción. Hoy por hoy, cuando hablamos de planificación, no debemos de olvidar cuál es el concepto de enseñar y cuál es el concepto de aprender que traemos a colación, porque todos tenemos, conocidos o no, todos tenemos un concepto y el cual ponemos a reflotar cuando estamos trabajando en un proceso de planificación. Y un poco lo que vamos a ver en esta fecha. La unidad 1, la planificación, ahí lo señalo con un foquito, porque cuando hablamos de planificación, si bien existen referencias como un programa de estudio, un diseño curricular, todos los módulos que podemos estudiar en términos de docencia, sin embargo, mucho también de lo que hacemos en la planificación está dada por la creatividad y el estilo que hace al trabajo de un docente. Por eso, si bien nosotros hoy vamos a ver su importancia, los conceptos, etcétera, cuando nosotros llevamos eso a trabajarlo en un plan, en un documento, ahí también juega, traemos toda colación lo que es nuestra propia creatividad y todo lo que nosotros sabemos y el estilo que le vamos a ir impregnando. Bien, para arrancar entonces veamos que es un plan, todo lo que dice aquí. Son ideas, son propuestas, es proyectar, es elegir, es prever, fijar metas, expresar objetivos, programar, tomar decisiones. Es decir, el conjunto de todo ello estamos hablando cuando nos aproximamos al concepto de plan. Una parte es lo que nosotros pensamos, es decir, cuando nosotros empezamos a trabajar sobre las propuestas, las ideas, el pensamiento, sobre lo que uno quiere hacer, en este caso con términos didácticos, ya estamos hablando de un plan. Y también tiene un proceso de transcribir eso que nosotros pensamos a un documento, sea digital o sea en escrito, en donde tenemos ya un documento que nos sirve para acompañarnos en este proceso educativo y que generalmente usamos en la clase y también sirve a la universidad o a la facultad para hacer ese seguimiento al trabajo del docente. Bien, con esto también quería comenzar porque ya vimos en los módulos anteriores que el alumno está dentro de una triada didáctica, es decir, entre 3 elementos que hacen a lo que hace al trabajo del docente. Entonces tenemos que es el alumno, es el docente y son los contenidos. El alumno veíamos que es el sujeto del aprendizaje, el docente es el sujeto de la enseñanza y es el contenido el que les junta o que les reúne en esa interacción al alumno y al docente en base a unas tareas, unas actividades, que es lo que va a ocuparnos en este módulo número 4, que es la planificación, es decir, cómo esos elementos didácticos interactúan y hace que sea más significativa esa interacción o no. Nosotros, de hecho, vamos a estudiar que sea lo más significativo, útil, con sentido posible en ese proceso académico. Entonces, vamos a ver un poco que la planificación es una actividad inherente al rol del docente. O sea,
Uno es docente y de por sí ya sabe que tiene que pasar por un proceso de planificación. Y vamos a ver también en las siguientes clases, en la siguiente unidad, vamos a ver que hay diferentes niveles de planificación educativa. Que lo que yo hago en el aula es un nivel de planificación, pero cuando pienso en todo mi módulo o en toda la asignatura o el área académica que corresponde a un semestre, por ejemplo, estoy también hablando de una planificación educativa en otro nivel. Entonces eso vamos a mirar un poco más adelante. Pero hoy tenemos que saber que la planificación es una actividad que no podemos soslayar en el campo docente. O sea, no podemos decir yo no voy a planificar, me voy a dedicar exclusivamente a la docencia, porque es algo impregnado en este rol. O sea, para arrancar. Lo segundo, que la planificación es un espacio en donde se privilegia lo que es la enseñanza. Uno, para valorar, o sea, todo lo que nosotros vamos enseñando podemos valorar, o lo que a nosotros nos han enseñado, como cuando alguna vez hemos sido estudiantes. Pero también para poder transformar eso que en algún tiempo yo he estudiado o me he puesto como estudiante y en esa posición he observado un docente, entonces yo también puedo transformar eso. O lo que en este tipo de cursos les damos, también ustedes puedan ir valorando su consecución en un aula a partir de esa transformación según los nuevos cambios o los nuevos elementos que tiene un proceso académico en la universidad. A partir de allí, dice, es factible reflexionar sobre lo que queremos y podemos hacer en el aula, según las condiciones en las que desarrollamos nuestra tarea. Es decir, todo eso que nosotros nos permite valorar en términos de pensar, de reflexionar, de poder interactuar con ese conocimiento que yo quiero abordarlo en el aula, nos permite ir visualizando cómo podemos ir haciendo cada día mejor este proceso, que es la planificación educativa, que otra vez pensamos en un proceso más de acción. Hay aspectos subyacentes en esta planificación educativa. ¿Qué significan los aspectos subyacentes? Serían aquellos aspectos que, sin darnos cuenta, tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar. A veces ponemos en la mesa estos elementos y a veces tenemos como sabidos, ¿sí? O como introyectados en nuestra función como docente. Entonces, esos aspectos subyacentes tienen que ver, por un lado, con las disposiciones legales. O sea, las disposiciones legales, por ejemplo, los marcos normativos que hacen a la tarea de una universidad. Veíamos en el módulo anterior sobre, por ejemplo, la Ley General de Educación, la Constitución Nacional o la Ley de Educación Superior, la 4.995 del año 2013, son algunas de las disposiciones legales que tenemos a nivel nacional. Sin embargo, a nivel institucional también tenemos otras normativas y que eso también hace que cuando estoy planificando mi tarea tengo que tener en cuenta. ¿Cuáles podrían ser esas disposiciones legales? Por ejemplo, las normativas que aprueban las planificaciones, los protocolos, el formato de evaluación, el reglamento institucional, los trabajos prácticos, cómo yo voy a estar desarrollando como parte de una tarea evaluativa o como un trabajo final de curso, la extensión universitaria, etc. Y también aquellas normativas más pequeñas digo en el sentido de, por ejemplo, que sea una circular, una nota en donde se me indica que tengo que hacer tal tarea o que tengo que tener en cuenta tales principios a la hora de trabajar mi planificación. Por otro lado, están los principios pedagógicos, es decir, aquel modelo pedagógico con el cual yo me estoy adhiriendo como parte de una institución educativa de educación superior, me estoy adhiriendo a un modelo pedagógico. Y ese modelo pedagógico tiene por su parte un principio pedagógico. Los siguientes son los principios psicológicos. Tengo que tener en cuenta que mis sujetos de aprendizaje son adultos. Estos adultos tienen unas características y esas características son las que debo de respetar a la hora de trabajar en esta planificación. También puede ocurrir, hoy con la inclusión, por ejemplo, podemos tener diferentes tipos de estudiantes. Entonces hay que trabajar desde la planificación en la atención en relación a estas situaciones que puedo encontrar en el aula. Otros son los principios filosóficos. Cada universidad, cada facultad, cada unidad académica
tiene un principio filosófico o varios principios filosóficos al cual tiende, como por ejemplo el ser persona, el ser hombre o mujer que está intentando de trabajar con sus proyectos académicos, con sus ofertas académicas. Ese es un principio filosófico al cual debo de adherirme si estoy trabajando en la universidad y con el cual, con mi planificación docente, voy a estar abordando. Otro, de hecho, es el currículum. Y cuando hablamos de currículum, estamos hablando de todo el diseño curricular que hace a una unidad pedagógica o una oferta académica dentro de esa unidad, por ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, varios profesorados o varias licenciaturas, o dentro de la licenciatura otra vez algunas ramas, entonces allí tengo un currículum que me indica carga horaria, me indica el año en el cual debo ir desarrollando esa área académica o el módulo, me indica cuándo se tiene que hacer la evaluación, etc. Entonces, cuando hablamos de currículum, estamos hablando de qué enseñar, cuándo enseñar, por qué lo tengo que enseñar, cómo lo voy a enseñar, cómo lo voy a evaluar. Entonces, a eso nos referimos con respecto al currículum. Es un currículum en el año, pero también es un currículum año a año. Si la carrera dura 4 o 5 años, entonces ahí tengo un currículum que me indica qué es lo que tengo que desarrollar. Y con la planificación educativa de mi área en particular, estoy ayudando al desarrollo del currículum. Por otro lado, es la forma en cómo piensa la universidad. Piensa así entre comillas, porque la ideología está diríamos, puesta en sus marcos curriculares, en el proyecto académico, en las disposiciones legales, etc. A veces no nos damos cuenta, pero qué valores y qué principios tiene anexado la universidad o la unidad académica o la carrera dentro de su proyecto curricular o dentro de su proyecto educativo institucional. Entonces ahí encontramos el cómo piensa la universidad y cómo también genera sus procesos a partir de allí, de gestión, administrativo o pedagógico. Entonces, a partir de la manera en cómo ve el mundo y lo piensa. Bien, después tenemos las funciones de la planificación educativa. O sea, ¿para qué sirve la planificación educativa? ¿O qué papel cumple la planificación? Y ahí nos dice en el primer lugar que ofrece una anticipación. Es decir, yo tengo previsto lo que tengo que desarrollar en un momento determinado. Si tengo un año académico, o tengo un semestre, o tengo solamente un mes, o tengo menos que un mes, entonces ese es el tiempo en el cual yo tengo que anticiparme a lo que va a venir dentro de esa programación. Y ahí tengo, dice, en forma que reduce en forma considerable el nivel de incertidumbre. Tanto mis incertidumbres como docentes, en el sentido de si yo dejo totalmente abierto, voy a generar mucha expectativa y a lo mejor no voy a llenar todas esas expectativas porque no programé. Lo mismo puede pasar con los estudiantes. Una incertidumbre que se presenta generalmente cuando estamos hablando de planificación es la carga horaria, cuántas horas vamos a estar con la profe, cómo nos va a evaluar, qué materiales va a usar, etc. Entonces, si yo tengo una planificación anticipada, puedo bajar el nivel de incertidumbre. Permite preparar el material de instrucción o el material educativo. Si yo tengo un plan, tengo que saber que tengo que preparar un PowerPoint o tengo que preparar un video, un capítulo de un libro, voy a grabar algo, entonces me permite la preparación. Lo tercero, nos prepara a los docentes de manera cognitiva. ¿Qué significa eso? Que nos prepara en términos de volver a repasar, volver a revisar si hay algún material más nuevo de aquel conocimiento, de aquella competencia, capacidad, tema, unidad temática que estoy queriendo desarrollar. Entonces me prepara cognitivamente para ubicarme en la sala con respecto a lo que voy a ir desarrollando y en relación, dice, a posibles contingencias del aula. Hoy por hoy sabemos que hay muchos desafíos que los estudiantes tienen a un clic de su teléfono toda la información posible. Entonces, ¿cómo como docente me voy a preparar? No es solamente con saber más, sino saber con qué tipo de preguntas puede salir, con prepararme en términos más de ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, o prepararme en relación a
posibles situaciones que de repente puedan salirse de control y que yo tenga que tener la capacidad de volver a mi tema original. Otro es porque guía el proceso interactivo en clase. O sea, si yo sé qué es lo que voy a hacer en un aula durante una clase, durante un semestre o un año, entonces ya voy a saber qué tipo de interacción voy a estar desarrollando en el aula. Cómo voy a arrancar, cómo voy a desarrollar, cómo voy a cerrar la clase, cuándo voy a hacer la evaluación, qué días van a hacer presentaciones de trabajo los estudiantes, etc. Ahora, ¿por qué planificamos? Bueno, en resumidas cuentas, porque reduce la incertidumbre, porque crea un eje sobre el cual voy a manejar la situación, es decir, una temática con el cual voy a estar trabajando. Imagínense que yo me presente sin ninguna planificación y venga a lo que salga en el aula. Puede salir muchas cosas, como también puede salir no tantas cosas. Y ustedes saben que cuando el docente está preparado, el estudiante lo sabe, y eso también es una generación de confianza a partir de allí. Prepara al docente para estar alerta a lo que decíamos, los niveles, para reducir un poco los niveles de incertidumbre y que esté como para responder la contingencia en la sala de clases. Las ventajas que tiene la planificación. Una ventaja que tiene es que elimina el azar y mengua, es decir, reduce los niveles de incertidumbre. ¿Por qué elimina el azar? Porque yo ya tengo la cantidad de tiempo que voy a utilizar a la hora de trabajar un contenido, tengo los materiales que voy a estar aplicando, las posibles actividades, cómo lo voy a evaluar, entonces estoy eliminando el azar. Eso no significa que la planificación no sea flexible. La planificación puede ser flexible, pero yo tengo que tener un orientador, una guía que me esté indicando cuáles son las acciones que voy a ir desarrollando y con qué objetivos, o sea, hacia dónde está tendiendo esa mi actividad áulica. Segundo, dice otra ventaja, nos permite reflexionar sobre cómo secuenciamos contenidos. El cómo secuenciar contenido está relacionado con cómo voy organizando, cómo selecciono mis contenidos, cómo los presento y qué primero, qué después, qué unidad viene después, etc. Es decir, cómo voy organizando a lo largo de mi tiempo. Adapta la tarea pedagógica a las características culturales y ambientales del contexto. Una ventaja que nos permite esta planificación es que si yo tengo un contenido, a lo mejor el contenido es igual para todo el mundo, o por lo menos es una manera de decir que en muchas universidades se toma a lo mejor el mismo contenido. ¿Cuál es la diferencia? Que en este ambiente, si yo estoy en Villarrica, no es lo mismo que esté en el Chaco, o no es lo mismo que esté en Asunción, o en Ciudad del Este, o en Pedro Juan Caballero. Es decir, cada ambiente tiene sus propias características culturales y que ese contexto va a ir determinando para adaptar las distintas tareas que yo pueda determinar a lo que hace al ambiente en el cual estoy desarrollando. Y hablo nomás a nivel de Paraguay, porque si hablamos de a nivel Mercosur, por ejemplo, o a nivel mundial, ya los contextos se vuelven mucho más amplios. Otra ventaja es que nos permite tomar decisiones fundamentadas. Es decir, cuando yo tengo una planificación en proyecto o en desarrollo, nos permite que las tomas de decisiones se basen en algún tipo de conocimiento o en alguna acción que yo previamente lo he hecho y que entonces sé cuándo voy a utilizar esta actividad, cuándo voy a introducir esta otra, cuándo voy a hacer esta pregunta, qué guía le voy a dar a los estudiantes, cómo voy a evaluar. Bueno, todas son decisiones fundamentadas. Por ejemplo, si yo tengo unos alumnos del primer año de la carrera, de cualquiera sea de la carrera, va a ser muy distinta a las tareas y a las decisiones que voy a ir tomando si son, por ejemplo, estudiantes del último año de carrera. El primer año de carrera generalmente piensa todavía como que salió recién del colegio, entonces que es todo fácil, que los profesores le van a tener más paciencia, etc. Y los últimos años ya saben que en el mundo laboral les espera otros desafíos.
Entonces son como más autónomos, ya requieren mucho más cosas, ya están pensando en la titulación, son más exigentes con el profesor o la profesora, porque saben que cuando salen ya se van a ver solos, ya no va a tener un profesor que les esté sosteniendo. Entonces esas decisiones son totalmente fundamentadas a la hora de planificar. Otra ventaja es la atención a la diversidad, y hoy por hoy sabemos que cuando hablamos de una educación inclusiva tenemos que tener en cuenta esto. Podemos tener alumnos con distintas necesidades formativas. Por ejemplo, podemos tener un alumno con alguna discapacidad física o alguna necesidad específica que me tiene que permitir a mí como docente reflexionar en torno a ello y proponer una alternativa, porque esos alumnos están conmigo y no puedo ningunearles, ni tampoco puedo hacer como si fuera que están entendiendo completamente si no tengo esa planificación. Por eso el conocimiento previo que tienen nuestros estudiantes o que yo tenga de los estudiantes me va a permitir hacer esta planificación. Si yo ya sé que voy a tener en mi clase alumnos con discapacidad física, por ejemplo, tienen dificultades para movilizarse, no les voy a llevar al último piso de mi clase, a no ser que haya no sé, una escalera mecánica o alguna rampa o algo que me permita o les permita a los estudiantes subir hasta allí. O de repente tengo un alumno con una discapacidad visual, entonces también tengo que ser capaz de considerar metodológicamente las consideraciones con respecto a la planificación. Por eso la atención a esa diversidad es importante. Preparar y prever con la debida antelación todos los recursos. Por ejemplo, si voy a enviar un video, tengo que ver lo que contiene el video. Si voy a trabajar con mi PowerPoint, tengo que probar si mi PowerPoint está saliendo suficientemente claro, si los colores que estoy utilizando son adecuados, si el tamaño de las letras son adecuados a la cantidad de estudiantes o al tamaño de la clase, etcétera, ¿verdad? Son los recursos que tengo que ir considerando. También la ventaja que tenemos con la planificación es que nos permite organizar tanto el tiempo como el espacio. O sea, el tiempo, si yo tengo, por ejemplo, 80 minutos de clase, entonces la planificación me permite ordenar en ese tiempo cómo voy a estar distribuyendo esa temporalidad para que los objetivos se logren al cabo de esos minutos. Y el espacio, porque no todas las veces vamos a dar clases, por ejemplo, así como estamos hoy, en forma virtual. También podemos dar de manera híbrida. Entonces yo tengo que ir adaptando ese espacio híbrido, es decir, presencial, juntamente con virtual. O de repente totalmente presencial. Entonces esa presencialidad tenemos varios espacios a su vez. Puedo tener el aula, puedo tener el laboratorio, puedo tener, si son prácticas fuera de la universidad, entonces tengo que hacer mis planificaciones en dónde voy a estar desarrollando, en qué espacio voy a estar desarrollando mi clase. Entonces esa ventaja me da la planificación. Y por otro lado nos habla de que la planificación también nos permite mirar el momento más adecuado a la hora de trabajar la evaluación. Si, por ejemplo, estoy desarrollando a lo largo de un semestre, tengo, 12 clases, entonces si yo voy a desarrollar, me dice, por ejemplo, la universidad que el sistema de evaluación tiene que constar de una evaluación final, no voy a esperar que solamente esa evaluación final tenga puntaje, sino que voy a ir observando si al terminar la segunda unidad o la mitad de la unidad o cada unidad, entonces voy a ir haciendo de proceso para luego llegar al producto que me pide la universidad. Entonces eso, de hecho, que nos adherimos a lo que la universidad, la facultad está planteando en términos de sistema de evaluación. Pero lo que nos dice esta ventaja es mostrarnos en qué momentos es más conveniente, cuando terminamos algunos de esos procesos. Bien, en la unidad 1, entonces, haciendo un poco un repaso, estábamos viendo el concepto de lo que es planificar, los elementos de una planificación, lo vamos a ver más adelante. Lo que sí vimos fue los elementos subyacentes o las características subyacentes en una planificación de cualquier tipo de actividad docente. También vimos las ventajas que tiene tener la planificación
Y por otro lado, estábamos viendo también lo contrario. ¿Qué pasaría en caso de que no tengamos esta planificación? En la semana, ustedes van a estar contando con este video para que puedan realizar una prueba objetiva de 20 puntos que va a estar saliendo un poco de lo que vimos hoy, más el material que va a estar acompañándoles durante toda la semana. Así que un placer de estar de vuelta con ustedes. Así terminamos esta clase número 1. Muchísimas gracias.